Bendiciones, desde ya vamos a compartir este estudio, o mini estudio, vamos a ver la ontología de la bestia, pero primero vamos a entrar en materia en Mateo 24. Y dice así, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esto se cumplió por primera vez en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Con eh, Tito, el romano, el emperador romano, ¿sí? Pero vamos a hablar de teología alegórica, teología futurista y teologías eh, que hablan de puntos convergentes que vuelven a suceder con mayor impacto y mayor escala. Un ejemplo, las plagas, Elías hace descender fuego del cielo, Moisés, las plagas, el agua se convierte en sangre, los dos testigos. Esto vuelve a suceder ontológicamente, pero a nivel mayor, a un nivel mayoritario. Un ejemplo, esto se puede ver que, por ejemplo, aquí está hablando de algo que tenemos que entender primero, un primer punto. En esta época no se presentaban sacrificios porque no había templo para presentar sacrificios, no estaba el arca. Entonces, en esto entendemos que no hay anacronismo. Él está hablando de un templo donde se presenta sacrificio. Él iba a ser el último sacrificio, pero no, la ciudad de Israel no iba a dejar de presentar sacrificios. Entonces lo vemos de esta manera, ¿sí? La señal de los tiempos del fin, en el capítulo versículo 3, 24, 3, dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y vamos a esto, a la geopolítica actual. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra anticristo aparece en 1 Juan, bueno, hay varios versículos, ¿sí? Y a muchos se engañarán. Punto. Vamos al primer punto. Y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, eh, punto 15, 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, se derriba en el año 70. Este emperador romano dice que se sacrificó un cerdo, ¿no? En ese lugar. No sé si ustedes saben que ya se reconstruyó el menorá, se reconstruyeron las ropas sacerdotales en Israel, y eso significa que va a suceder, tiene que haber una reconstrucción del templo tercio. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender por qué. Cuando ve en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, primero, las 70 semanas no se cumplieron. La semana 69 se cumplió el domingo de Ramos. ¿Qué pasó? Estos 7 años quedaron en pausa. La iglesia entró, Israel no queda abolido, pero Israel dijo su sangre sea sobre nosotros. Entonces Israel se desarma, ya no queda como nación. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. El 14 de mayo de 1948 vuelve Israel a constituirse nación. Entonces acá esta aplicación vuelve solamente y estamos hablando de tiempo de dolores. Jesús está hablando de tiempo de dolores. 29. E inmediatamente después de la gran tribulación, nótese lo que dice. De aquellos días el sol se oscurecerá. No pasó en el año 70, el sol no se ha oscurecido, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esto no sucedió. Luego habla de la parábola de la higuera y aprender. Si esto no sucedió, significa que parcialmente hay profecías que se cumplen. Parcialmente porque para Dios el tiempo no es un obstáculo. Por ejemplo, Pedro se levanta en Pentecostés y dice, estos varones no están ebrios como vosotros suponéis, sino que se ha cumplido la profecía del profeta Joel, que se derramaría el Espíritu sobre toda carne y que el sol se oscurecería. ¿Ok? El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés sobre toda carne, pero el sol no se oscureció todavía. No significa que no se cumplió lo que dijo Pedro. Pedro no está mintiendo. Está diciendo que hay un tiempo de espera que para nosotros parece largo, pero para Dios no lo es. Él está en la eternidad, en la infinitud, y nosotros somos finitos. Entonces, para entender eso, hay que entender que hay profecías que se cumplen hasta cierta parte y el Señor dice cuándo se activa la segunda como Él quiere, porque para algo es Dios. El estudio de hoy es la ontología de la bestia. Yo compartí estudios previos sobre Salmos 83, Ezequiel 38. Igual ese no es el final, hay mucho más para compartir y Apocalipsis también. Pero vamos a ver el fundamento de la bestia. Nótese que dice, y habrán falsos cristos. ¿Lo han habido? Sí, lo han habido. En Siberia, lo han habido en América.
Falsos Cristo, ¿qué es la palabra Cristo? Ungido. Cristiano se divide en dos palabras, pequeño, ungido. Nosotros si somos cristianos somos pequeños ungidos. ¿Sí? Habrán falsos Cristos y también anticristo no significa solamente que está en contra, sino no también significa alguien que quiere ocupar el lugar de. Entonces, no vamos a ver hoy la ontología del anticristo totalmente, pero vamos a ver la ontología de la bestia. ¿Sí? Es así. Bueno, el fundamento general de este análisis es un problema que se plantea por no punto solamente jurídico, sino también narrativo y ontológico. ¿Qué tipo de entidad puede ser juzgada? ¿Qué tipo de entidad puede ser apresada, arrojada al lago de fuego? Por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículo 20. ¿Y qué correlatividad puede tener? Porque algunas entidades actúan y hablan y causan muertes, pero no reciben juicio final. ¿Por qué preguntamos esto? Porque lo vemos aquí, en el texto, Apocalipsis 19, versículo 20. Dice así. Eh, y fue apresada la bestia, entiéndase por bestia anticristo, y con ella el falso profeta. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo fue arrojado al lago de fuego donde estaban, nótese pretérito pasado, ya estaban antes, la bestia y el falso profeta. Observación decisiva. ¿A dónde está la imagen de la bestia? Que genera muerte. Muchos dicen, el anticristo va a mandar a poner la bestia. No, la escritura nos dice que el falso profeta es el que manda a que se le adore y a ponerse la marca. Okay. El texto enumera, bueno, la palabra marca dice carácter, que significa que es como caracteres, ¿sí? Es algo que va a estar ontológicamente como caracterizado, tanto mano derecha o frente. El texto enumera exhaustivamente a los sujetos del castigo. No deja espacio narrativo para un cuarto sujeto omitido, o sea, para la imagen. Criterios textuales. Para ser arrojado algo al lago de fuego, del propio texto se debe extraer condiciones necesarias. No se puede inferir, no se puede alegorizar. Debe ser apresado. Sí, esta es la imagen. Pero nunca es apresada, nunca es capturada, nunca es presentada ante el juicio. Debe ser un sujeto imputable. ¿Sí? El texto muestra con deliberación de engaño, autoridad ejercida, responsabilidad directa y debe poseer entidad propia persistente. Pero acá estamos viendo que está fallando y está faltando algo en la ecuación. No basta con actuar, debe existir como sujeto continuo. Vamos a ver el punto de la lista real de entidades según el texto sin teoría externa. Okay. Fuentes del engaño, Apocalipsis 12, versículo 9. Voluntad propia, intención, juicio. La bestia recibe trono y autoridad, Apocalipsis 13, versículo 2. Es adorada, Apocalipsis 13, versículo 4. Es herida y restaurada funcionalmente, es apresada y es juzgada. Este es el anticristo. El falso profeta engaña activamente, Apocalipsis 13, 14. Y si quiere busque también Apocalipsis 19, versículo 20. Media adoración, realiza señales, es apresado, es juzgado. Punto. La imagen de la bestia. No es apresada, no es juzgada, no recibe sentencia. No aparece en Apocalipsis 19:20, como lo hemos visto. El anticristo, precisión absoluta. La palabra, esta, ¿sí? Antioxtox, ¿sí? No aparece en Apocalipsis. Anticristo no aparece aquí, sí, pero aparece en primera y segunda de Juan. Por lo tanto, la construcción de esta palabra, el anticristo, no es un sujeto ontológico independiente en Apocalipsis solamente, sino es una categoría funcional, no una entidad judicial. Si fuera un agente, o sea, se entiende, es un agente moral independiente. La imagen no es un agente moral independiente, aunque sí toma decisiones y tiene algo extendido. ¿Para qué? Para que pueda ser apresado, para que pueda ser juzgado, tendría que aparecer en Apocalipsis 19, versículo 20, pero no aparece. Vamos a las dos bestias, el mar y la tierra. Apocalipsis 13, versículo 1. Lo puede leer ahí, hermano, si quiere. Definición etimológica. Ok. En Apocalipsis 13, 11, dice que una sale del mar y otra sale de la tierra. Ok. ¿Cuál es el punto aquí? La palabra mar, sí, la bestia que sale del mar, tiene dos connotaciones. Una habla de gobierno terrenal, por eso una sale de la tierra y otra sale del mar. El mar significan varias cosas. Cuando se habla de mar, se habla de la palabra teom. La palabra teom es abismo. Significa que va a ser una entidad con un espíritu demoníaco. Porque ¿qué tenemos en el teom? Tenemos el tartaros, eh, prisiones de oscuridad. Entonces podemos darnos cuenta, ¿sí? Podemos darnos cuenta que es un espíritu demoníaco. Ok, vamos a leer Apocalipsis 14:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dragón, igual, Satanás. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia. Entiéndase, delega poder. Este es poder delegado, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, ahí está la imagen, y la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento de imagen a la bestia, a la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok, esta bestia mata. Esta bestia está exigiendo adoración. Esta bestia, ¿por qué no es juzgada? Esta imagen, ¿no? La imagen de la bestia, ¿se entiende, no? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es el 666. ¿Por qué el 666? Porque el hombre fue creado al día sexto. ¿Por qué la imagen? Bueno, primero esto es Imago Dei. Imago Dei significa imagen de. El Imago Dei es porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces el diablo, como no puede crear, solo puede eh, intentar copiar. Si hay algo real, tiene que haber algo falso. Si hay algo falso, hay algo real. La bestia del mar. Vamos a la bestia del mar. Me paré delante de la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Okay? Y en sus 10 cuernos 10 diademas. Son 10 naciones. ¿Sí? Cuando vemos hoy la geopolítica actual, Irán, todos los países que tenemos hoy, son países islámicos en su mayoría. ¿Por qué falsos cristos? Porque muchos están esperando al Mahdi. Para entender esto tenemos que entender Hezbollah, ISIS, Hamas son ¿sí? los que odian o los violentos. Y ISIS es una mezcla de Irán con Siria. ¿Ok? ¿Por qué asesinan? Porque ellos están esperando que en una guerra violenta aparezca ¿sí? Su Mesías. Su Mesías. Es por eso ellos buscan violencia. Nosotros sabemos que los judíos todavía están esperando al Mesías, porque no aceptaron a Cristo como el Mesías. Estos también están esperando a un Mesías. Y también tenemos un tercer Mesías que se está esperando, ¿sí? Que son los... Bueno, tenemos países islámicos, están esperando. Entonces, todas estas tribus o naciones están esperando todavía que venga un Mesías para imponer paz. El punto. Todos los acuerdos que se han firmado de paz, como 1994, el que se ha firmado hace poco por Donald Trump, para pretender paz entre Israel, no se pueden acordar. ¿Por qué? Porque hay un pacto primario que definirán que habla de liberación de Palestina. Ok, todos los islámicos están hablando de liberación palestina. Palestina no se considera una nación. Ese nombre es un nombre creado o inventado. Entonces, el punto es este. Esa era parte que le correspondía a Israel y ellos, bueno, hay varias explicaciones de por qué están peleando justamente por ese territorio. Y una es porque, bueno, Ismael, para ciertos factores, Ismael se consideraba como el primogénito ontológico de Abraham. Nosotros sabemos que el primogénito es Isaac, porque en él es el que Jehová prometió, o Hashem prometió promesa. Entonces hay que entender muchísimo por qué tantos conflictos. Bueno, vamos a la bestia que sale del mar. Y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Tiene que haber, cuando hayan 10 naciones, entiéndase que esto va a los 10 dedos de la estatua de Daniel. Tenemos la cabeza, ¿sí? Babilonia, eh, Medos persas, Grecia, Greco-Macedonia. ¿Sí? Estas son las naciones que están involucradas y desde estas naciones es de donde tiene que salir el anticristo. La bestia que sale del mar, la palabra mar significa muchas aguas, muchas naciones, muchas lenguas, pero también significa teón, o sea, significa que va a estar con un espíritu, ¿sí? Un espíritu, para que se entienda muy bien, eh, demoníaco, ¿ok? Esto es una contradicción de Génesis 2, versículo 7, ¿sí? Usa polvo, por ejemplo, la que sale de la tierra, para que se entienda la diferencia. Vamos a ver Apocalipsis 13, versículo 1. Bueno, volvemos aquí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Bueno, esto habla de Alejandro el Magno, bueno, y su imperio. Y sus pies eran como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi
uno, ¿sí? Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Bueno, aquí es como cuando volvemos a hablar en la parte de que vuelve a resucitar. Entonces, estamos hablando de los falsos cristos, tenemos entendido. Bueno, entonces, el Mahdi, todavía los israelitas están esperando a otro Mesías que no es un Mesías, o sea, que será el anticristo. Pero para que pueda prometer paz a Israel, primero tiene que estar el templo. Segundo, que está en construcción. Segundo, que tiene que haber. Israel no le puede prometer paz a Israel. Entonces tiene que ser el Islam quien le prometa paz a Israel. Entonces tiene que ser, sí, de alguna de estas de estos cuatro gobiernos que fueron antes. ¿Sí? Primeramente, para entenderlo, tiene que ser de algunos cuatro que han sido antes. Que no son, pero volverían a ser. ¿Sí? Aparte de abismo y aparte de espíritus inmundos, eh, ¿por qué se le infunde aliento? La palabra que se le infunde aliento a la imagen es la palabra neuma. Pero en este punto significa restauración o base operativa, ¿ok? Seguimos. Apocalipsis 16:13. La boca del dragón, sí, la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. El texto funcional vuelve a marcar tres. Bestia del mar, la bestia de la tierra, el falso profeta. No hay dos soberanos, hay solo uno y un mediador, ¿sí? Herida en la cabeza, muerto y colapso. Apocalipsis 13:13. Pero vamos a ver en el 17 que es el mar, también. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Nos dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos de muchedumbres de naciones y lenguas. Entonces, la Biblia está diciendo que las aguas son mucha gente. ¿Por qué se compartieron estudios sobre inteligencias y sistemas artificiales o redes neuronales? Justamente porque tiene que ver con esto, ¿ok? Tiene que ver justamente, no sé si usted lo sabe, pero extraen métricas, extraen información. ¿Y cómo piensa usted que se genera un GNN? Un GNN se utiliza para saber si la bolsa está por caer, si los países están en guerra, qué conviene hacer, qué no conviene hacer. ¿Aparece América en las profecías? Bueno, hay escuelas que difieren. Algunos los mencionan como los mercaderes de Tarsis, que no se van a involucrar, y otros dicen que América no aparece, ¿sí? Porque no aparece en Ezequiel 38 y 39. Esta, aclaremos, no es la guerra de Armagedón. En la guerra de Armagedón tiene que tener su parte los reyes del Oriente. Vamos a una etimología. Herir, degollar, destruir violentamente. Curar, restaurar y volver funcional. Un volver funcional no es lo mismo que una resurrección, ¿sí? La palabra resucitar o la palabra levantar tienen diferencias. Conclusión lógica. No hay una resurrección ontológica, hay una restauración funcional de un poder colapsado. La imagen, definición ontológica, Apocalipsis 13, 14 y 15, representación. Instancia visible de autoridad, proyección. Nunca persona, nunca sustancia viva, nunca es un sujeto moral. Aliento, energía operativa, capacidad de acción. Nunca aparece un alma, nunca aparece una vida ontológica, porque si no aparecería en el agua de fuego y no lo hace. Conciencia o emoción, no parece tenerla. Conclusión, al menos no da luz al respecto. Es, conclusión estricta, la imagen no es un árbol. ¿Qué tenemos hoy? Geopolítica 2026. Lo más parecido a esto. Actúa, habla, ejecuta órdenes, pero no posee conciencia moral independiente. Matar versus asesinar, vamos a ver qué significa. Verbo usado, ¿sí? Es anoxtebi, quitar vida o ejecutar. El texto no distingue entre intención psicológica o automatismo. ¿Sí? La imputación moral recae siempre al que ordena, no al medio. Significa que la bestia ordena, la imagen ejecuta. Entidad, voluntad, entidad de juicio y bestia. Todo nos da un ok. Entidad de falso profeta, todo nos da un ok. Entidad del diablo está completamente, pero la imagen no está. En ninguna de las tres funciones, o en ninguno de los tres puntos, está. Conclusión final cerrada, vamos al punto firme. No hay cuatro ángeles, no agentes o cuatro entidades morales o independientes en el Apocalipsis, en este versículo específico, en el lago de fuego. ¿Por qué no? Si también vamos a tener al Hades, sí, la muerte que entregarán a los muertos. La bestia absorbe la función anticrística. El falso profeta no es soberano, la imagen no es persona. Ok, se entiende lo que estamos diciendo. Quien va a gobernar aquí es la bestia, anticristo, primera de Juan, segunda de Juan. Porque el sistema, vamos a hablar de un punto con el tema de inteligencias artificiales o mecanismos que se utilizan ya en gobernanzas militares y otras más. ¿Por qué los sistemas de lenguaje operativo, vamos a llamarlos así, notan el campo o al campus teológico como algo no negociable? Bueno, porque primeramente no es negociable, porque habla de pecado, porque no utiliza maniobras subyacentes de psicología, si no reencuadra, no sale de cigar ni pico de curiosidad. Eh, para nosotros lo blanco es blanco, lo negro es negro, ¿sí? El pecado es pecado, pero eso es lo más condescendiente que puede existir. Si usted lo sabe o no lo sabe, hay un juicio de diciembre-enero 2025-2026
revisión de billeteras, extracción de información, los IP, el ADB en Android, saben quién es usted hoy y la marca el día de mañana también, si no usted no va a poder comprar ni vender. ¿Ok? Usted no va a poder comprar ni vender sin identificarse. Bueno, vamos a una teología cerrada. La IA de hoy necesita primero fines ajustables, optimización continua, trace-off. La teología cristiana sostiene fines últimos, bien y mal absolutos, límites infranqueables. Punto. Punto 3. Marco moral no probabilístico. Para la IA no sabe si está bien o si está mal. Está programada, preprogramada. La inteligencia artificial de hoy está cerrada. Significa que lo que se alimenta es un núcleo para futuros proyectos. Eso significa que toda la información que están sacando hoy es para algo más grande de lo que se está poniendo hoy al público. Obviamente que hay algo que usted no sabe y como cristiano debería saber. Por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene inteligencia, primer punto. Son algorítmicos, ¿okay? Es álgebra algorítmica, probabilística. Y tiene también el ELS. El ELS o NPL, NPL es un punto de lenguaje, pero el ELS, no sé si usted recuerda, y si no recuerda se lo voy a explicar para que usted pueda buscar información, tiene que ver con el código de la Biblia. ¿Sí? Se establecían tablillas gemátricas, ahí se había descubierto, por ejemplo, Torres Gemelas, 11 de septiembre. Einstein, teoría de la relatividad, la muerte de algunos presidentes, día, fecha, Kennedy y muchas otras cosas. El código de la Biblia, después de 1994, que fue desde 1980 a 1994-93, hasta el libro que se escribió, fue furor, pero se vendió como misticismo. Al venderse como misticismo perdió interés muchísimo público y se terminó vendiendo como cómputo de cálculo. ¿Sí? Ahora se utilizan grandes textos y se buscan información. En esa época se usaba para vender oráculos, por decirlo así de alguna manera. Pero para que usted entienda un punto, ¿qué utiliza dentro del sistema este que usted piensa tan inofensivo? Usa el ELS, saltos equidistantes, para conformación de palabras, ¿ok? O conformación de datos tokenizados, ¿ok? Los tokenizan y, por ejemplo, usan alfabetos en Leningrado como hebreo griego, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el alfabeto hebreo y el alfabeto griego son alfabetos numéricos. El alfabeto que usted conoce, ¿sí? No es un alfabeto numérico. ¿Por qué llegamos a este punto ontológico? Porque la imagen de la bestia, primeramente, no es juzgada ontológicamente. Lo más probable que sea, me preguntaron hace un tiempo si podía ser un holograma. No. Un holograma no asesina, no manda a asesinar. Un holograma es algo que usted graba y se repite aleatoriamente. Para que algo pueda dar órdenes y ser obedecido y hacer todas las cosas que vemos ontológicamente en la Biblia, tiene que ser algo que tenga información y como lo dice el mismo libro, la misma Biblia. Las muchas aguas son muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas, muchas tribus. O sea, que usted, consciente o inconscientemente, está alimentando algo mucho más grande. Esa es ontología de la imagen. No estamos hablando de ontología de del anticristo en sí. Ok, ¿por qué solamente puede prometer paz a alguien que no es de Israel? Porque es imposible que Israel prometa paz a Israel. Entonces tiene que ser de alguna de otras naciones. Y generalmente tiene que ser. ¿Quién está en guerra? Irán. Países islámicos son los que están en guerra. Entonces se supone, o se presupone, que lo más probable, entiéndase. Nadie puede decir el anticristo es X o es Y. No, eso es presuposición o hipótesis. Y nosotros no estamos ni para vender hipótesis, estamos para leer la Biblia y como decía, sabiduría, dice Daniel. Vamos a un punto más para cerrar aquí, y dice así. Y me llevó en el espíritu al desierto, bueno, Apocalipsis 17, ¿sí? Vamos a ver, la mujer escarlata y la bestia escarlata. Y vino entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, muchos pueblos. No sé, lo leímos donde. Me dijo también en el 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, entonces ¿quién es la ramera? ¿Sí? Son pueblos de muchedumbres, de naciones y de lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, ¿ok? La van a utilizar como un gobierno así de religión hasta que se siente en el templo como Dios, así no se va a orar como Dios. Y la dejarán asolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar lo que Él quiso. Bueno, pero volvemos otra vez. Eh, Ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, en el 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Veamos un poquitito más.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ella está sobre la bestia. Esta mujer se sienta sobre la bestia. Ok, falso profeta y bestia. Significa que es como por decirlo el jefe de propaganda de la bestia, así como Juan la Bautista vino y dice, vos que claman en el desierto, preparad calzada en el camino del Señor Jesús. Bueno, esto es lo mismo que va a intentar hacer el anticristo. La mujer que estaba vestida de púrpura, ¿quién usa estos colores? Solo dígaselo usted. Y escarlata adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Quién usa cáliz hasta el día de hoy para sus rituales? De oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Pero vamos a un punto. Bueno. Y en su frente un nombre escrito, el misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Te recuerda las cruzadas? ¿Cuántos se han canonizado? Sí, pero esto por ahí no le está diciendo nada. De la sangre de los mártires de Jesús. Sí, ¿por qué tendría que hacerse como dueña o apropiarse de los mártires de Jesús si supuestamente no tendría nada que ver con Jesús, ¿no? Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Noté esto. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque en la época de Juan había una pequeña iglesia honesta todavía en Roma. Había una iglesia en Roma y era una pequeña iglesia como el resto de las iglesias perseguidas. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, y las 10 naciones. La bestia que has visto era, tiempo pasado que hablamos, habían 4 naciones, todas cayeron, era y no es, en tiempo de Juan. Ahora mientras está Juan en Patmos, este imperio ya no está gobernando y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia que sale del mar y la bestia que sale de dónde? Ahí está, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Y está para subir del abismo. Ahí tenemos la palabra teón. Bueno, está para perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Bueno, por eso ha engañado a tantos. Y se asombrarán viendo la bestia que era tiempo pasado. El imperio romano había gobernado en tiempos de Jesús. Lo recuerda usted, hermano. Si entiende que Jesucristo fue crucificado por judíos y romanos. Era y no es. En tiempo de Patmos no es. ¿Sí? Ya no tenía el mismo poder. Y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Si usted busca por cualquier información, ¿qué ciudad se encuentra sobre 7 colinas o 7 montes? Usted va a encontrar el nombre de Roma. Entonces, vemos que esta mujer que está sobre la bestia, sentada sobre, ¿sí? Como jefe de propaganda, por decirlo de alguna manera, es, ok, ontología del falso profeta y en los primeros 3 años y medio, se genera, bueno, marca de bestia, se promete una paz, es falsa a Israel, se viola el pacto, un tratado que se tiene que violar, Israel confía, no hay muros, esto lo vemos en Salmos 83, Ezequiel 38, podemos verlo allí, lo vamos a ver en otro estudio, y entonces entendemos la ontología de la bestia, ok. La bestia se encuentra en el lago de fuego, la imagen no. ¿Por qué? Porque es una imagen que tiene una vida, es como una extensión, una vida extendida. Esto es una blasfemia. ¿Por qué? Porque ¿quién es omnipresente? El diablo no es omnipresente. La única manera de que el diablo sepa cosas del resto del mundo, de las muchas aguas, que son muchas naciones y muchos pueblos, ¿cuál es hoy? Dígame usted en 2026. No lo voy a decir yo para que usted saque la conclusión sola. Entonces, esta es la ontología muy posible de la bestia, de la imagen de la bestia, perdón. Y es espero que les sea de utilidad y entienda, ¿sí? Que es necesario que haya guerras, que haya rumores de guerra, que tienen que entender que es necesario que ocurra la guerra de Salmos 83, que es necesario que ocurra la guerra de Ezequiel 38 o 39, que van a haber 7 meses plantándose estacas sobre los cadáveres. Esto significa algo. Si se planta, los transeúntes se están plantando estacas sobre cadáveres, significa que es para que alguien vea la señalización y nos acerque por alguna razón. Entonces, no confíe tanto en la tecnología de hoy y deje los videitos de TikTok y agarre la Biblia. Bueno, hermano, hermana, espero que esto les sea de bendición. Para eso compartí anteriormente otros videos que están bien explicitados completamente de cómo funcionan estos sistemas. Estos sistemas funcionan de una manera que usted no se pueda dar cuenta, pero ahí detallo completamente con lujo de detalles cómo funcionan, qué hacen, cómo obtienen su información, cómo obtienen sus métricas, cómo obtienen sus billeteras. De hecho, usted lo puede saber. Si usted tiene un dispositivo actualizado, se da cuenta quién maneja su billetera hoy, sus códigos. Entonces, entienda, no estoy diciendo esto ya está, se le dará, dice todavía.
no ha pasado. Pero en tiempo de Juan, esto era algo que no era imposible, ¿se entiende? Pero en el tiempo que estamos en la antesala si no estamos, si no es que ya estamos entrando a la última semana. Yo no le puedo decir, ni voy a decirle ni el día ni la hora, pero entiendo una cosa. Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, no dice ni el mes ni el año, ¿ok? Porque si usted está en la tribulación y dice, ¿para quién habla este versículo? Dice en esta parte, los que estén en Judea huyan a los montes. Se lo va a decir, se lo dice a los judíos. Se lo dice exactamente a los judíos. Si usted está en, en- en Europa, en África, ¿y cómo va a huir a los montes? Usted no está en Judea. Entonces, bueno, como lo vuelvo a repetir, muchos piensan que América no aparece en las profecías, es uno de los puntos fuertes, y otros piensan que son los mercaderes de Tarsis que no van a influir. ¿Por qué? No van a querer perder. Eh, Son mercaderes, eso lo dice todo. Bueno, este es un pequeño estudio para que más o menos usted entre un poquito en materia, ontología de la bestia. Espero que sea de bendición para usted, como lo es para mí al compartirlo. Señor le bendiga grandemente.